Yo no puedo, y hay unos compañeros que me están reportando permanentemente, ¿no? El compañero que no espera cargo es el que tiene mejor y perfecta evaluación y cálculo político para ganar una alcaldía, una ciudad capital o ciudad intermedia o la gobernación departamental. Como el 23 de agosto me dijeron acá, prioridad subnacionales, y nos hemos abocado a eso, llamadas permanentes, reuniones, visitas, casi cada día, ¿no? A veces en la madrugada, esta mañana, temprano me llamaron de Riberalta, no quiero tanto comentar, ya tiene su candidato a gobernador, ganador según ellos. Hay que consensuar, consultando Trinidad, claro, otras regiones. Beni es uno de los departamentos más grandes en territorio, aunque con poca población. Pero sigue siendo un territorio grande, ¿no? Claro. Presidente, no quiero inducirlo a explicar algo mucho más en detalle, pero seguramente la gente todavía tiene la preocupación de que en este último tiempo hemos tenido divisiones, ¿no? Entre los arcistas a los que mencionaba, los androniquistas, y me remito a las llamadas telefónicas. Cuando nos llaman nos dicen también, por favor hay que tener cuidado ahora con esa gente que se ha ido a otro lado. Pero ahora, como usted decía, ¿en qué quedan nuestras organizaciones o algunos personajes que se han ido a un lado y a otro lado? Creo que ahí hablar de unidad creo que llega bien. Realmente lo que son, no sé si son transfugaces, cambian de partido en partido, ya están con el oficialismo de nuevo. Ahora sí, claro, pero hay algunos sanos, creían hace tal vez todavía, tal vez también yo soy culpable y no informar oportunamente, no estoy bajando las bases. Algunos no, entonces Andrónico tal vez, no, creían, pero al ver, no. Me equivoqué. Tiene principio. Entonces no se va a ir a la derecha, pues. Claro, un poco de miedo, están retornando. Son compañeros, vale la pena para mí. ¿Se dan cuenta? ¿No? Los otros ya están, ¿no? Podemos ver, hace un momento me estaban mostrando, por ejemplo, en calle Comercio, ¿no? Esperando ya. Mucha gente esperando. Con su ponchito, un guardatojito, ya. Siempre ha habido eso, tampoco es novedad. En tiempos neoliberales habían dos confederaciones, una confederación sindical única de trabajadores campesinos de Bolivia, sí, cada 2 meses, 3 meses, alquilando su cuartito como sede de la Confederación de La Paz. Otra confederación estaba el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, MACA, ¿no? Sí, en su sede, pero sin convocatoria. Sí, gracias. Pero también esa confederación igual nos convocaba a nosotros a la reunión, al diálogo, a la negociación. ¿Va a volver eso? Vamos a volver. Va a volver eso. Entonces, yo estoy hablando de ese compañero de base, algunos confundidos por falta de información. También un derecho a proyectarse. Tal vez me toca a mí, me va a dar una opción, buena opción. No quiero comentarle, a ver, un Tarija, una compañera fundadora que tanto andamos, otro compañero también, Concho, ¿no? Habían querido, Lucho nos da más opciones, mejores opciones. Hacían 0, decepcionados. Ahora tampoco puede volver a decir, ¿quién me va a hacer el Evo? Ya tiene miedo. Pero analizando la situación de uno de ellos, ya es una suma que resta, no es suma que suma. Claro, no todos son bienvenidos. Claro. Usted después de hacer tanta cosa contra su organización, contra el instrumento político, contra Evo Morales, ¿con qué moral? Ya no puede. Pero hay otros compañeros, no repito, sorprendidos, ¿no? Se da cuenta que se equivocó, están con nosotros. Y aquí han venido asambleístas, departamentales, nacionales, ya, no, nos equivocamos. Algunos me llaman telefónicamente. Después de la primera vuelta, después de la segunda vuelta también, a muy poco después de la segunda vuelta, me dicen, compañero, ¿qué hacemos ahora? Yo les he ganado, pues, ¿qué digo ustedes?
un compañero me llama, ¿no? Hola, por decir, ¿no? Ramiro, se llama Ramiro Arce, no, antes Ramiro Rodríguez, le digo, tampoco, dice, bromeando. Sí, compañero, no, por favor. Claro, te he ganado, usted se equivocó, sí, perdón, nos hemos equivocado. Disculpa, compañero. Yo digo, no te pidas disculpa, yo no soy rencoroso ni vengativo. Pida disculpa de sus bases, de sus compañeros. Será sector social, será región, ustedes saben eso. Bienvenido acá, somos de un movimiento político más grande de la historia. Saben, se conocen, bienvenido. Esa es la unidad. Pero unidad no va a ser, pues, en base a los traidores. Unidad en base a principios, valores y con compañeros que realmente piensen en Bolivia. Y todavía algunos dicen, ¿quién nos dirá? Tenía miedo, volver a Lemos, voy o no voy. Compañeros, no se preocupen. Nos equivocamos, somos seres humanos. La unidad, repito nuevamente, es en base a principios, valores, la parte ética es tan importante, la disciplina. Así hemos construido. Yo siempre comento, las elecciones subnacionales, no se llamaban subnacionales, municipales 2004. Sí. Beni, ni un concejal ganamos, de los 19 alcaldías. Pando tiene 15 alcaldías, un solo concejal. 2004, 2005 ganamos, 2006 empezamos la gestión pública, 2007 empezamos con programa Bolivia Cambia o Cumple. Yo convoqué a los 19 alcaldes con sus programas. Creo que en el 7, 8 vino. Bueno, cumplo con mi tarea. Igualmente Pando. Acá yo dije, esto no son masistas. Claro, porque no son masistas, no van a tener obras. Soy presidente de todas y todos finalmente. Esos alcaldes se han convertido masistas. En Pando, una elección ganamos en 14 alcaldías. De las 15. De los 15. Una pequeña alcaldía, creo, en Volpebre hemos perdido. ¿No? Hemos descuidado, no hicimos campaña. En Beni, de los 19, en 13, 14 alcaldías ganamos. Ha crecido. Pero con los compañeros que antes eran seguramente meneristas, adinistas, miristas, se han venido. Hay resultado en gestión pública. Hasta ahora no olvidan eso. Ayer, anteayer me ha visitado comentando sus obras de su municipio, esto. Entonces, uno cuando hace gestión pública, ¿no? Esa gestión pública es reconocida por el pueblo. Entonces hay compañeros que dicen, no, acá somos de un movimiento político, ha habido obras, y decimos que se vuelva, y recomiendo la unidad con compañeros que vale la pena, perdone, son sinceros, honestos, están por la patria, se equivocaron, bienvenido. Y aquí no es eso solamente a nivel de líderes, sino a nivel de bases, fundamentalmente, esa es nuestra experiencia. Qué importante es eso, presidente. Entonces, el día 13 tendremos una reunión nacional proyectando ya el tema de las elecciones subnacionales, es decir, municipales y de la gobernación. Bueno, hay todavía una agenda posterior, lo vamos a manifestar al concluir el programa. Presidente, hablemos un poco de lo que ha ido pasando en estos días. Primero, la salida de Luis Arce Catacora, ¿no? El presidente que sale, hay un cambio de mando, y Luis Arce Catacora se despide responsabilizando de varias cosas a su persona principalmente, ¿no? Que la culpa de todo casi lo tiene Evo Morales, poco lo dice. Y quiero presentarle, si me permite, un video en el que un periodista que no necesariamente es masista, menos masista, pero es un periodista que siempre ha sido muy crítico a Luis Arce Catacora. Vamos a escuchar cómo este periodista desde La Paz les responde a Luis Arce Catacora y señala algunas verdades de las que han ido pasando. Entonces vamos a escuchar y ver, por favor, a continuación este video en el que se hace esta crítica al gobierno de Luis Arce Catacora. Adelante, por favor. Este gobierno y sus colaboradores de salir en una conferencia a las 7:30 hoy día y decirnos que la culpa de todo esto la tiene Evo. ¿En serio?
Evo subió a las personas al piso 24 para hacer lo suyo. Evo te hizo crear bot trading. Evo hizo que tus hijitos se compren propiedades por 5, por 3 millones de dólares. Evo generó que tú generes tal resistencia que el día del bicentenario de este país solo vino la presidenta de Honduras a Bolivia, lo que muestra el aislamiento en el que nos colocaste por jurar lealtades a los chinos, a los rusos, a tu colega de Caracas, y tienes la sinvergüenzura de decirnos, Tilín, que Evo Morales es el responsable, que los bloqueos, cuando tú, y nos hablas además en este mensaje, de que el problema ha sido el mal manejo de la economía en la gestión de Evo Morales. Joder, ¿y quién era su ministro de Finanzas? ¿Quién? O hay la suerte de Mr. Jenkins, Mr. Heights. O sea, te olvidaste de que eres el mismo. ¿Ah? Esta banda presidencial no te cambió de identidad. Bien. ¿Qué opinión le deja, presidente? ¿Cómo se llama este periodista? Es un periodista de La Paz. Era amigo. Sí, conocido. Sí, es muy conocido. Es un crítico, sí, de los medios. Alguna vez creo que hablé con él, le dije, si es con la verdad, criticame, sacame la mugre. Claro. A varios periodistas dije cuando era presidente. Y cuando con la verdad nos saca la mugre, perdón, es para corregir. A veces algunos también tergiversan en base a la mentira, eso no aceptaba. Y la semana pasada decía, por ejemplo, ¿no? Red Uno, Unitel, hasta Junior Arias, en la primera vuelta hacen ganar a Gloria Medina. Saben que no era ganador, pero por platita hacen ganar. Y aparece en el tercer lugar. El tema de las encuestas es algo para analizar en profundidad. Y para la segunda vuelta hacen ganar a Tuto. Y Paz gana con una diferencia de 10%. Otra mentira. Entonces, eso a mí no me gusta, pero lo que dice es una verdad. Y el pueblo se da cuenta, pues. Se trata de inventar, echar la culpa. Y no sé si exagero. 2021 teníamos contacto. Nos hemos reunido algunas veces, no muchas, con Lucho, a veces estaba con la ministra de la presidencia, a veces solo, a veces acompañado con otro presidente, orgánicamente o institucionalmente, el dirigente del MAS, con Pacto Unidad, ensacaba, dijimos las verdades, a puertas cerradas, sin prensa, y nada. En tema de corrupción, advertí, 2021, se habla bastante de sus hijos, Lucho, eso te va a perjudicar y nos va a perjudicar al MAS, por favor. Él se enojó. Entregué documentos, grabaciones, ¿no? Incluso chateos de cómo había protección al narcotráfico. Se anotó, dijo, no pasó nada. Y ahora estaba revisando, en abril de 2022 hizo una conferencia de prensa presentando audios de protección al narcotráfico a la cabeza de entonces comandante de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Narcotráfico y del Viceministerio de Defensa Social. Una presentada audios públicamente, mandé un memorial al fiscal general para que puedan investigar. Sálvame responsabilidad. No lo hicieron nada. Una vez casualmente me comuniqué con uno de los funcionarios del Ministerio Público. ¿Qué pasa? ¿Por qué no investigan? Hay que pedir permiso o consultar al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Entonces, no. 22. Y septiembre 22 me alejé. Que no puede ser cómplice de protección del narcotráfico, la corrupción, ni la mala gestión. El periodista está resumiendo eso. Sí. Seguramente trata de lavarse la mano. Bueno, tal vez más tarde vamos a demostrar los datos económicos. Hemos invitado a la compañera Adriana
yo pedí ayuda, a ver, sacar datos necesita tiempo, datos exactos, ¿no? Sobre. Ante algunos cuestionamientos que se hacen ahora, ¿no? Es importante. ¿No? ¿Dónde se ha gastado, cómo se ha invertido la plata del gas, por ejemplo? Entonces, Ramiro, bueno, creo que como decimos en términos populares, su lloriqueo, quiere estar limpio, lavarse la mano, nunca hay que echar la culpa a alguien. Él nunca ha aceptado su responsabilidad, presidente. En cada momento que salió a la prensa o en algún discurso, nunca dijo la responsabilidad fue del gobierno, sino fueron, ¿se acuerdan? Los cambitas, la asamblea. Los cambitas. ¿No? Los comerciantes. El bloqueo de caminos, la marcha. Ahora, lo peor, presidente, es que los responsabiliza a usted de haber dividido a las organizaciones sociales. ¿Será que Evo hizo tomar las federaciones con la policía? ¿Será que Evo ha hecho clasificar los congresos? El congreso, hace 2 años, agosto, en La Paz, en Alto, estaba Lucho, estoy hablando de CSUCB, David, justo los han silbado, David no podía entrar siquiera al congreso, y el congreso había aprobado, Evo presidente, el congreso ha aprobado apoyo al Evo. Toda la noche tengo grabaciones, toda la noche planificaron con Vilca cómo tomar el Congreso. Apagaron la luz, seguían el Congreso, otras prendieron, otras apagaron. Ya a las 3, 4 de la mañana gasificaron el Congreso. A las 6 gasificaron, ya hicieron abandonar 2, 3 gasificaciones del Congreso. Y los compañeros abandonaron el Congreso. Semejante gasificación, es un delito eso. En coliseo cerrado gasificar. Repito, tenemos grabaciones. Y del hangar presidencial estaba dirigiendo Lucho David Vilca la gasificación en el Congreso, a unos 200, 300 metros del Congreso. De acuerdo que Vilca en una grabación le dice, presidente, creo que hay que suspender nomás unos 15 días o más, porque esto no está en nuestra línea. Todo tenemos grabado. Todo grabado. Y se posesiona afuera, inclusive el que Quispe después nombró, está en la primera posesión afuera. Es miembro del directorio. De la confederación, de cabeza del compañero Ponciano Santos. Exacto. El error de ellos bajar a tomar la confederación, y bajaron marchando. Ese momento con alguna gente se instaló y hizo otra confederación. Y vía Bolivia, no tiene ninguna resolución, sin trabajo de comisiones. Todas las resoluciones de la comisión tiene la directiva de Ponciano Santos. Solo se pone un ejemplo. Me informaron en el Congreso a las mujeres bartolinas del departamento de Cochabamba, como era mayoritariamente arrasadora, perdón que diga el llamado evismo, gasificaron. ¿Dónde para? Es más fuerte. Es la única. Y la fortuna del Troy, bien unidos con su instrumento político. Le echa la culpa, Evo ha dividido. ¿Qué tengo pues? Con plata. Grave error de lucha ha sido prebendalizar a los dirigentes. A ver, el primer año, 2021, final de 2021, CSUCB, varias organizaciones con carta pidieron cambio al ministro del Castillo, a Juan Vilca, esos miembros, pidieron cambio con carta. Yo tengo, para hacer un libro tengo que guardar esa carta, ¿no? Pasa unas semanas, más bien detrás del ministro, detrás del Vilca, hasta que termine su gestión. No pidieron cambio, platita, calla, de platita, calla. Lamentablemente algunos compañeros dejan de ser de la reserva moral de la sociedad. Pero no son todos, son algunitos. Eso ha pasado. Ahora se va a hacer todo, se va a saber todo, ¿no? Eso no dura, momentáneamente habrán aprovechado, pero queda ahí. Entonces, yo me acuerdo
cuando en algunos ministerios no se ejecutaba rápidamente las obras, habiendo plata, no se ejecutaban. Yo decía, ministro, ¿qué está pasando? ¿Por qué no está ejecutándose esta obra? No, el viceministerio. Viceministro, ¿qué está pasando? Dígame, por favor, el director nacional, el director departamental. Una vez dije, a ver, ministros, ustedes nunca se contagian con H1N1, pues son expertos para lavarse las manos. Un poco se tensionó. Es lo que está haciendo Lucho, echar la culpa a todos. Porque finalmente es presidente, pues. Uno asume tal como está. Y pues ya su responsabilidad, uno asume para resolver y no profundizar la crisis económica. Lo que destrozó la años, profundizó y echar la culpa a todos. Asamblea, cambita, comerciantes, marcha, bloqueo, elevismo. Así es autoridad. Es bueno para hacer detener, pero no para resolver los problemas sociales. Algo que también habrá que resaltar y recordar a la población boliviana, una gran división que ha generado, y no solamente división, sino que prácticamente ha frenado, ha paralizado la Asamblea Legislativa, presidente, ¿no? Lucho Arce, con algunos ministros, prácticamente le han amarrado las manos y le han cerrado la boca a los asambleístas para interpelar a algunos ministros, y a partir de entonces no hay ninguna información, no se conoce información clara de qué han hecho con los recursos. Entonces Lucho Arce se encarga también de dividir y destrozar la Asamblea. Creo que es algo que hay que también recordarle. Totalmente inconstitucional. Además. Una reforma a la Constitución con el pueblo, porque esta Constitución es aprobada con el voto del pueblo. Primera Constitución a 200 años de vida, aprobado con el voto del pueblo. Si hay que modificar, alguno hay que repasar. Entonces este tema hay que revisar, ¿no? Las salas constitucionales o el Tribunal Constitucional Plurinacional, siento que perjudica al Estado. Una sala constitucional le quita atribuciones, una o dos personas quita atribución a toda asamblea, no pueden interpelar, no pueden censurar. Una persona designada le tapa la boca y le amarra los brazos a más de 100 asambleístas electos por el pueblo. Toda la asamblea. Otros electos. Claro. Totalmente inconstitucional. Entonces, hay que revisar, está viendo, creo, Brasil, en Sudamérica, 3 o 4 países no tienen tribunal constitucional. Sí. Y está mejor, creo, que Bolivia. Con tribunal constitucional debería estar mejor, ¿no? Que cualquier país, autoridades electas. Además de eso, creo que hay que modificar esto. Comparto, bueno, los abogados, los expertos, los constitucionalistas nos recomiendan qué hay que hacer para mejorar el tribunal constitucional. Pero además quedaron los autoprorrogados, ¿no? Que todavía le hicieron mucho daño al país. Bueno, presidente, ayer hemos tenido el acto de posesión del nuevo presidente y vicepresidente. Han habido discursos, se ha visto todo un panorama. Primero, un panorama de mucha lluvia. Mucha gente decía está llorando la Pachamama por lo que está pasando, pero bueno, son comentarios que hace la gente en las redes sociales principalmente. Presidente, hablemos de Rodrigo Paz y Lara, que asumen el gobierno. Y una cosa que llamaba la atención es que no se vio como siempre se veía, ¿no? La huipala, todo un multicolorido, no solamente banderas, sino algo que representa las 36 nacionalidades del país. Yo primera vez vi todo el acto, casi todo el acto, a partir de la llegada de los presidentes al aeropuerto. Todo este tiempo, los 5 años, no había ningún acto por medio de comunicación. Pero yo resaltaría de la intervención del vicepresidente del Estado plurinacional, presidente nato de la Asamblea, el minuto de silencio por los compañeros que dieron su vida por la democracia. Es algo profundo.
levantó nombre de Tupac Katari, los movimientos sociales, algunos temas importantes. Claro, la justicia, la lucha contra la corrupción, pero me ha sorprendido, no sé si ha botado lágrimas, se sentía que estaría botando lágrimas, su familia no ingresó. Sí, hizo un reclamo, ¿no? Sí, a mí me ha sorprendido eso. Me estaba acordando esta mañana cuando yo juré por primera vez, 2006, no había ninguna comisión de que organice el acto. Yo dije, inclusive, yo vengo de un cuartuchito, que me estaba anticrítico como diputado en Avenida Buch. La policía va a venir a recoger y me ha dejado en la puerta del palacio, de la asamblea. No era importante porque no era presidente. Cuando, claro, posesioné a esos dos militares, el mando militar me estaba esperando en la puerta del palacio. Ahora, como ya fuera presidente, salen del palacio. Sí, sí. ¿Ah? Claro, cuando ya era presidente, ratificado, tenía que salir del palacio, por supuesto. Pero no organizamos una comisión que pida plata. ¿Cuánto plata para organizar? El gobierno denunció que había pagado 10 millones de bolivianos para el acto. Presidente, ¿usted en su primera gestión ha manejado algún recurso? Nosotros no hemos pedido nada. Nos han preguntado, la gente de Rodrigo Belcé, ¿a quiénes quiere invitar? Por supuesto, todos los presidentes, todo el que venga, ¿no? Entonces, vinieron algunos presidentes, por supuesto, y eso nos han preguntado. Y no había ninguna comisión que hagan actos protocolares, para nada. No me dio plata, espero no equivocarme. Y ahora las denuncias. Y esta mañana leí un comunicado. Yo pensé que había organización de Cancillería. Y Solís Manillas, la canciller saliente, comunicó que no organizó la Cancillería, una comisión del gobierno entrante. Entonces, el gobierno está marginando y excluyendo a la familia de vicepresidente, la entiende. Entonces también solamente en los medios de comunicación. Sí, sí. Y algo que se ve y quisiera también conocer su opinión, vamos a mostrar por favor la fotografía de Palacio Quemado, el Palacio de Gobierno, donde está la Casa Grande del Pueblo. Se ve una fotografía con, ahí está la tricolor nacional, antes, ahí no flamea la huipala, ¿no? Vemos... Esto responde al presidente entrante, el presidente ya pasa. Ajá. Su responsabilidad. Vemos la siguiente fotografía, el de la Asamblea Legislativa. Acá está la huipala, se puede ver dónde está la letra de BTV, pues una fotografía de BTV, ¿no? Gentileza. Vemos la huipala, entonces al frente está la tricolor y al otro lado están el resto de las banderas. Incluso eso se ve en las medallas, ¿no? También. El presidente Paz retiró la huipala y Patujú de la banda presidencial. Ya no está. Mientras el vicepresidente sigue con su huipalita en su medalla. Me fijé con atención si el vicepresidente llevaba en el brazo las insignias en bandera, ¿no? La huipala y la tricolor, sí lo tenía. ¿Le dice algo esto, presidente? Es decir, me refiero a que si en el fondo denota algún mensaje del nuevo gobierno de Rodrigo Paz. A ver, yo creo que tiene mucha trayectoria Rodrigo Paz. Bueno, es su forma de hacer política. Estamos revisando. Ya había empezado con Banzer a ser funcionario público. En el gobierno de Banzer, encargado de negocios de Bolivia en España y delegado a la Organización Mundial de Comercio. 97 a 2002. No, funcionario de Banzer. ¿Ha sido funcionario? Empezó ahí. Diputado aliado del gobierno de Goni, 2002. Sí, ha sido diputado conmigo. 2002, cuando a mí me expulsan 2002, enero, y retorné 2002, y él estaba diputado con su hermano Jaimiño. O sea, hace más de 20 años ya era funcionario. A ver, hermano, ¿no? Entonces, diputado con gobierno de Goni, aliado de Goni.
Después Podemos, diputado de Podemos, 2005, ha sido nuestro opositor, con Podemos, con Tuto. Diputado de Tuto Quiroga, 2005, en nuestra primera gestión, ¿no? Después ya concejal, presidente del consejo, alcalde en Tarija, 2010 a 2015, 2015 a 2020. Ahora, saliente senador de Carlos de Mesa. Estaba con Goni, estaba con Tuto, estaba con Carlos de Mesa, su trayectoria política. Tiene mucha experiencia. El rey viene, Rodrigo Paz. Cada uno tiene su forma de ser política, entendemos. Pero en resumen, yo digo, es una gran mega coalición, ¿no? Están ahí de Doria Medina, de Tuto. A las 11 veremos quiénes conforman el gabinete. Según comentario de la prensa, bueno, la prensa comenta, ahorita es todo chismosaría, perdón, no chismo, comentarios por aquí y por allá. Veremos, tal vez mañana, pasado mañana, vamos a ver cómo está compuesto el nuevo gabinete, pero es una gran mega coalición, vuelve la mega coalición, ¿no? Como en tiempos de MNR, ADN, 85, Jaime Paz con Banzer, 89, 93 Goni y sus aliados, Banzer con MNR del 2000 al 97, es un acuerdo, ¿no? El 2002, nosotros estamos en segundo lugar, esa elección ganamos, nos quitaron, nos robaron, y finalmente Estados Unidos les ha unido, MNR con el MIR. Esa es la historia. Tal vez sería importante, ¿no? A mí me ha preocupado sus mensajes, ¿no? Sí. A mí me ha llamado la atención, parece una buena novedad, el mensaje llamado Dios, Patria y Familia. Ya decía, orden, paz y trabajo, Banzer, ¿no? Pero no sé si has revisado algún mensaje. Revisando el internet, viendo un poco quiénes manejan estos términos, de cuando el presidente grita y dice Dios, patria y familia, ¿no? Es un lema que es utilizado también en otros momentos, ¿no? Solo por mencionar algunos ejemplos, el lema Dios, patria y familia había sido usado por Benito Mussolini, ¿no? En Italia, Dio, patria e familia, durante el fascismo italiano. También había sido la base del régimen de Salazar en Portugal, Deus, patria e familia, ¿no? Utilizando lo mismo. Fue el grito de guerra, presidente, de los denominados camisas verde de la ACAO integralista brasileña de Plínio e Salgado, el movimiento fascista más grande de la región en Brasil. Ha sido clave en el discurso de orden y represión del régimen militar de Augusto Pinochet en Chile. Son extractos que hemos revisado solo en internet de quienes han utilizado los mismos términos. Fue usado por grupos paramilitares como la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, mientras perseguían a voces disidentes en aquel momento. Exactamente. Fue defendido por el régimen de Franco para su modelo nacional católico mientras cometían también atrocidades. Su espíritu ultraconservador y armado de la columna vertebral de la guerra cristera en México. También utilizan las mismas frases. Intrínsecamente fue la base ideológica de la dictadura del general Hugo Banzer Suárez, es lo que usted recordaba, ¿no? Desapariciones, torturas, represión en su momento con Hugo Banzer Suárez. Entonces, estamos hablando de ideologías que quemaban libros, que prohibían pensar distinto, que perseguían, no tenían un ápice de respeto por las leyes. Eran tiempos donde las mujeres debían rezar bajito y las autoridades del hombre era la ley principalmente. Entonces, Dios, patria y familia se trata de valores individuales que ayer gritaba el presidente, creo como una muestra de unidad entre diferentes sectores, pero revisando un poco este es el panorama de historia que nos muestra el fascismo en el mundo, presidente. A mí me ha sorprendido,
Yo no sabía quién gritaban Dios, patria, familia. También me llegaban algunos mensajes, ¿no?, de Mussolini, que es conocido mundialmente, el fascista. Claro. Y bueno, representa entonces a esta línea ideológica del mundo, no solamente en América Latina, eso se puede entender. Y para que sepa el pueblo boliviano, y a mí me sorprende, no sé si tienes por ahí, habla de tanto libertad. Ayer gritaron, ¿no? Al final en un video se muestra, creo que fue Milei quien usó la palabra para gritar que viva la libertad. Encargado o el representante de Estados Unidos. De Estados Unidos. Tengo dos videos, podría mostrarle, presidente. Un primer video, y llama la atención, ¿no? Un primer video en el que ingresa, después del juramento, ingresan a una sala, ¿no?, el presidente Rodrigo, acompañado del subsecretario que viene de Estados Unidos, y una voz en inglés, ¿no?, les acomoda, les dice, usted va allá, usted viene acá. Justamente, vamos a ver el video, este es el primer video. Desde el principio, por favor, adelante. Buenas tardes, presidente. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes, presidente. Usted diga, usted es el presidente de la República. Cuando ingresa, presidente, buenas tardes. Buenas tardes, presidente. Una voz en inglés, el que les acomoda, les dice, no, acomódense. Exactamente, ¿no? Y al final creo que el representante norteamericano, mucho más respetuoso, le dice, pero usted es el presidente, usted tiene que decidir, ¿no? Creo que quien le colaboraba ahí estaba mandoneando, daba la impresión de que es así. Ahora, otro video en el que Milei, el presidente de Argentina, hace un grito en coro para decir viva la libertad. Vamos a ver si tenemos este video donde Milei también señala eso mismo, ¿no? Señala eso mismo, el video en el que Milei, junto con el representante de los Estados Unidos, hacen su grito. Información periodística, es el representante vicecanciller de Estados Unidos que llegó acompañado 100 miembros de la delegación. ¿Quiénes eran los 100 miembros de la delegación del vicecanciller de Estados Unidos? ¿Tenemos el video? ¿Sí está? No todavía. Bien. Bueno, son muestras, presidente. Seguramente merece también alguna opinión de cómo irá el nuevo gobierno. Esto yo puedo entender, está empezando, tal vez no tiene algunos cooperadores expertos en protocolo, puedo entender así. Pero que venga a enseñar a cómo sentarse ya es exagerado, es la soberbia. Yo me acuerdo cuando el embajador me pidió una reunión a 4 o 5 días de mi posesión, el embajador de Estados Unidos, yo acepté, solo tenía tiempo a las 5 de la mañana, ya programado, reunión a las 5 de la mañana, y el jefe de Casa Militar me pregunta, presidente, cuando viene el embajador, su seguridad toma todo el palacio quemado. ¿Qué? Pregunto, sí. Yo digo, general, por favor, el embajador entra solito, sin ayudante. Y primera vez hemos despejado de seguridad del embajador de Estados Unidos. Antes iba, su seguridad tomaba todo el palacio y recién entraba el embajador. Y en esa reunión me dice, Evo no puede tener relaciones diplomáticas con Cuba, Venezuela e Irán. Le digo, embajador, vamos a tener relaciones diplomáticas con todo el mundo, incluido ustedes. Relaciones diplomáticas de respeto mutuo. Claro, negocios, para eso son las relaciones diplomáticas. Y ahí
Un poco se tensionó la reunión. Que me diga que con quién tengo que tener relaciones diplomáticas, no pues. Entonces, y ahora anticipadamente, bueno, el pueblo juzgará. Ya dice, no puede venir Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua. Yo puedo entender que esa instrucción viene de Estados Unidos. A mí me lo dijo el embajador en la primera reunión. Y ahora Rodrigo Paz no va a tener relaciones con estos países, ¿no? Presidente, ahora, yendo todavía en el marco de lo que fue el día de ayer, Rodrigo Paz hace precisión de algunos términos, ¿no? Entre las palabras más importantes que apunta también la prensa, por ejemplo, dice, esta es la nueva Bolivia que se abre al mundo, ¿no? Entonces, si entendemos esto, Bolivia antes no estaba abierto al mundo, es una pregunta, ¿no? Nunca más una Bolivia aislada al mundo ni de espalda al mundo. Bolivia vuelve al mundo y el mundo vuelve a Bolivia. Otro término que dice, este lugar no es de poder, es un mandato de servicio. No nos han entregado un trono, sino una tarea que nace del amor por la patria, la fe en su gente. Es tiempo de una democracia verdadera y del respeto de la ley. Es tiempo del reencuentro, es tiempo de reconciliación, es tiempo de unidad, dice también Rodrigo Paz. Entre su mensaje, dice también, nos deja una nación cansada, dividida, endeudada, moral y materialmente. Nos dejan la peor crisis de las últimas 4 décadas. La verdad no se puede rendir. Son algunos de los términos que señala. Empezó diciendo, Bolivia sometida a ideologías fracasadas. Y yo no sé si se refiere a su papá, yo no entiendo. Bolivia sometida a ideologías fracasadas. Porque el MIR empezó como guerrillero para tumbar a Banzer, la dictadura de Banzer. Tal vez su papá no iba a la guerrilla, pero su tío, Néstor Paz, estaba en la guerrilla le mataron. Ya fracasó en la guerrilla. El MIR se convirtió electorero para salvar la democracia. Ante él, Plan Cóndor. Es su papá, su vicepresidente de Nancy Suazo. Presidente Conejo, vicepresidente Gallo. Así fue. Ahora hay un pollo. ¿No? Entonces, ¿cómo su papá lo desgastó al presidente Nancy Suazo? Yo me acuerdo cuando hubo fallecimiento, problemas, la gente de Nancy Suazo gritó a la gente del MIR, a la gente de Jaime Paz Zamora. Era fatal esa situación, ¿no? Y cuando estaba en gobierno de Nancy Suazo, el MIR se ha dividido en 3 partes. Nueva mayoría. MIR, masas, con Walter de Realillo, se quedó izquierda. Movimiento Bolivia Libre con Toño Araníbar, socialdemócrata, europea. Y Jaime Paz Zamora, supuesto nueva mayoría, imperio, yanqui. 3 partes. Empezó a derechizarse, ¿no? 85, Banzer hace presidente a Víctor Paz Estenssoro, ahora que maneja Familia Paz. Ellos cuestionan 20 años del masismo, supuestos 20 años, son 14 años de Evo, 6 años de Áñez y Arce. Hay que clasificar eso, hay que separar eso. Bueno, entonces, ¿cuántos años será la familia Paz? 80, 81 empieza ya Jaime Paz como vicepresidente, más antes su tío, ¿no? Víctor Paz, 85, gobierna. Mire, repasamos la historia. Yo leí bastante, golpe de Banzer, 71, el MNR con Víctor Paz Estenssoro participó en el golpe de Estado. 79, yo recién salido del cuartel, 78 estaba en cuartel, 79 golpe de Todos Santos. El famoso MNRista Guillermo Bedregal, su canciller de Natuchwitz,
2 semanas, había durado 16 días ese golpe. La única de La Paz, la COP, tumbó a la dictadura, 200 muertos en 2 semanas. El MNL estaba ahí. Su tío estaba entonces, Víctor Paz Extensor, el golpe del 79. ¿No? 85, Víctor Paz presidente, hasta el 89, Jaime Paz Zamora ocupa 3er lugar en las elecciones. Y Banzer le hace presidente a Jaime Paz, ¿no? Y termina hasta 93. Tanto hablan, 20 años del masismo, 20 años de la mención. ¿Cuántos años de gobierno del Paz entonces? Desde el 60. Apenas resaltar la revolución del 52. Acá nos entrega el MNR en manos del Estado, minería, YPP, todo privatizado, 85. El voto universal, a ver, acá si ha habido voto universal, solamente ha sido para que seamos pongos políticos. Por fin tenemos derecho a elegir, pero no ser elegido. Algunos recuerdan el voto universal. Yo también estaba confundido. Sí, ha llegado el voto. Reconocemos, pequeño pasito. Es el pongaje político. Entonces llega finalmente, ahora, ¿no?, cuestionando 20 años, al tema del máximo, totalmente equivocado. ¿Dónde empieza la crisis económica? Vamos a demostrar con datos. A partir de 2019-20, después del golpe de Estado. Dijo, ¿no?, ¿dónde está gas? ¿Dónde está litio? ¿Dónde está? Estamos viendo el recorte periódico. Del litio. Durante el gobierno de Jaime Paz Zamora querían entregar el litio al Litco de Estados Unidos. De Estados Unidos. Quieren privatizar totalmente. Por favor, repasen la historia. Y gracias al Comité Cívico de Potosí, a la cabeza de René Navarro, me acuerdo perfectamente, jovenzuela todavía, una lucha única para parar la privatización del Salar de Uyuni. Bueno, aquí, si llega al Congreso, contrato con Litco será prioritario. Y eso genera una gran movilización. Una gran movilización. Para nosotros nacionalizamos totalmente, porque algunos salares estaban en manos de algunas empresas chilenas. Y sabe Carlos de Mesa perfectamente de este tema. Entonces, yo quería un poco decir, a ver, habló de un gobierno de reconciliación, saludamos, unidad, reconciliar para resolver tema económico, tema justicia, tema política, excelente. Pero acaba su discurso con un discurso de confrontación, doble discurso, reconciliación, unidad, pero después confrontación. Y yo cuando escuché, habló de la verdad, excelente. Ojalá realmente se imponga la verdad y no verdad a medias. Y podemos demostrar sobre verdad a medias. Primero dijo, no va a pedir nada del Fondo Monetario Internacional. Primero que ha ido a pedir plata del Fondo Monetario Internacional. Eso no son verdades. Esas son verdades a medias. Y así podemos demostrar en muchos temas. Pero, ¿por qué la gente reaccionó? Porque hace un momento estamos diciendo. Antes, la plaza llenito. Nunca nosotros hemos prohibido que cierre la plaza. Toda la gente entraba en la plaza. Llenito. Monteras, polleras, ponchos, chicotes, guardatojos de 3, 4 colores, los mineros, petroleros. Los constructores tenían otros constructores. Creo que azul era, no me acuerdo bien, varios guardatojos en la asamblea. En la asamblea he visto, creo, una compañera de pollera. Sí, la única. No sé si estoy equivocado, tampoco he visto todo, ¿no? Es una exclusión al pueblo.
Y hay un video en el que se muestra justamente que no les permiten ingresar, ¿no? Algunas organizaciones sociales que seguramente los han invitado y que han intentado ingresar. Vamos a ver, ahí está el momento, ¿no? En el que sectores de organizaciones se van queriendo entrar. Vamos a ver a... Sí, ahí está la bandera de Oruro. Hemos apoyado a este gobierno Lara. Pensando que va a haber cambio, pero no te el único que debo no nos es. Hemos apoyado a este gobierno Lara. Pensando que va a haber cambio, pero no te el único que debo no nos es. Ahí está ese... Yo escuché decir, a ver, en su intervención, sí, el Estado no es para un partido. Entonces, los movimientos sociales aymaras, quechas, están en función del gobierno, mineros, petroleros, asambleístas, encargos de gestión pública, aparel, no es, eso es partido, no es un pueblo entonces, ¿no? A quienes asumirán las funciones, será pueblo, ojalá no sea una pelea de grupos para asumir la conducción del pueblo, la conducción del Estado para el pueblo. Eso veremos, a ver cuál va a ser, ¿no? ¿Qué va a ser? Entonces, cuando planteo, yo comparto con eso, una concertación, reconciliación para resolver el tema económico, tema justicia, tema político, excelente. Yo pedí a Lucho 2021, convoque un encuentro en una cumbre nacional, que participen movimientos sociales que tienen capacidad de convocatoria, porque también algunos son siglas, tienen capacidad de convocatoria, partidos, Estado, las gobernaciones, las alcaldías, todos asumamos conjuntamente, ¿no? Si hay problema económico, porque se sentía ya, había problemas económicos, y ese problema económico empieza con la ANES, ¿no? Entonces ya no pueden resolver. Entonces yo pedí eso, no, Lucho me dijo, no, los empresarios son golpistas, no. Si en ese momento había una gran cumbre para conjuntamente enfrentar, podemos evitar lo que pasó ahora. Entonces yo pensé que era, pero al final acaba con un discurso de confrontación, que de reconciliación, que de unidad. Bueno, el pueblo juzgará el discurso del presidente, vicepresidente, que ayer tomó la posesión. Yo sigo convencido, y ratifico nuevamente, una elección viciado de nulidad, y tantas cosas, recién sigue sabiéndose, y por falta de legitimidad. Entonces, solo quedará para la historia. Se respeta, será ilegalmente, inconstitucionalmente, llegado a la presidencia, se respeta, que resuelva los problemas económicos, que con eso hicieron campaña. Yo solo comparto, lucha contra la corrupción. Y según información no confirmada, que esos grupos que llegan con el vicecanciller de Estados Unidos a investigarnos, ¿no? Algunos hermanas y hermanos me recomendaron tu teléfono, deshazte tu teléfono. ¿Qué investigan pues? ¿Qué van a encontrar? A ver, ministro del Castillo me roba mi teléfono y no he encontrado una capitán de policía vino hasta mi casa a informar. El ministro tiene su teléfono. Otro teniente de policía vino, igual me dijo, el ministro tiene tu teléfono, no encuentra nada. ¿Qué van a encontrar? Ahora, que no está ministro, que me devuelva mi teléfono, por lo menos para mi museo. Le pido, para mi museo me puede servir el teléfono. El teléfono robado por Eduardo Castillo durante Lucho Arce. Gobierno de Lucho Arce, ¿verdad? Puede servir. ¿Qué va a encontrar? Un año me investigaron tema corrupción, tema narcotráfico durante el golpe con Estados Unidos, que encuentra nada.
Ataman dijeron, cuídese, son expertos para sembrar pruebas. Eso sí hay que cuidarse, no solamente a Evo Morales, a los dirigentes comprometidos. Pueden hacerlo. Y no es casual, ¿no? El intento de magnicidio de Lucho Arce, y no está investigado hasta ahora. Organismos internacionales piden investigación y no dicen nada. Está a cargo de la Fiscalía. Que se investigue, pedimos que se investigue. Entonces, yo quería, ¿no? Invitamos a la compañera Adriana para ver, entonces, ¿dónde está el gas? ¿Dónde está el litio? Vamos a explicar en este momento. No sé si... Eso pidió Rodrigo Paz. Vamos a entonces darle la palabra y antes que nada la cordial bienvenida a la hermana Adriana Salvatierra, que nos acompaña esta vez vía Zoom desde Santa Cruz. Hermana Adriana, ¿cómo está? Muy buenos días. Le cedemos la palabra para responder con datos esas preguntas que se hacían el día de ayer, ¿no? Desde Palacio, respecto a dónde estaba el gas, dónde estaba el litio. Tenemos algunos datos. Hermana Adriana, muy buenos días. Adelante, la escuchamos. ¿Cómo está, Ramiro? Buenos días, presidente. Muchas gracias por permitirnos también estar hoy día en el programa Evo Pueblo y a quienes acompañan la transmisión, por supuesto. Antes, Adriana, muchas gracias por acompañarnos. Yo de memoria sabía, siempre redondeando los datos. El 2005 nos dejaron con la producción de gas con 30 millones de metros cúbicos día. En algunos días llegamos a 62, 63 millones de metros cúbicos día. Creo que dejamos con 58, 57, no me acuerdo exactamente, ¿no? Entonces, ha subido la producción. Hemos llegado a promedio de 57, 60 por decir, ¿no? Entonces ahora, además de por qué ha mejorado los ingresos económicos, no solamente es por la nacionalización, sino IDH. Y quiero recordar especialmente al pueblo alteño y al trópico de Cochabamba. El de IDH es nuestro proyecto de ley. Como diputado yo presenté eso. Antes de presentar a la Asamblea, o llamado antes Congreso, hablé con muchos sectores sociales. Una reunión con la Confederación de Jubilados de Bolivia. Me dijo, Evo, presente, apoyamos todo, ¿no? Al 50% de regalías. Y estaba Mario Cosío, presidente de la Cámara de Diputados. Él solo cambió el nombre, en vez de regalías, a IDH, impuesto directo a los hidrocarburos. Eso es nuestro proyecto de ley. Presentamos a Gonzalo Sánchez Lozada, no quiso aprobar. A Carlos de Mesa. Cuando estaba Carlos de Mesa, dijimos, esto va a salvar la economía, va a mejorar la economía. No quiso. Finalmente, el pueblo alteño, había una sola junta vecinal a la cabeza del compañero Mamani, el señor nuestro ministro, aquí Mamani, Heriberto Mamani, presidente de la junta de vecinos, Fejú del Alto. Ellos bloqueo de caminos del trópico, las 5 federaciones. Con bloqueo y paro hicimos aprobar la ley de IDH, cuando estaba Carlos de Mesa. Y Carlos de Mesa no quiso promulgar, se escapó fuera de Bolivia. ¿Quién promulgó? El presidente del Senado era Ormando Bacadíez, de Santa Cruz. Él promulgó. Y ahí empieza a mejorar, 2005 ya, ¿no? Repito, nuevamente hicimos aprobar con paro y bloqueo el IDH. Llegaba al gobierno, nacionalizamos, ya se dispararon los ingresos económicos, ¿no? Quería un poquito recordarle, Adriana, quisiera que nos informes algunos datos, los ingresos económicos y cómo se hizo las transferencias, cómo el PIB ha crecido con nuestra política económica que viene del pueblo boliviano, las nacionalizaciones. Bien, presidente. Efectivamente, como usted hace esta explicación, porque
A ver, yo creo que está bien para la retórica de la campaña, si se pretende manipular el discurso electoral, bueno, decir que dónde están los recursos, o lo que decía Tuto, ¿no? Que se había vivido en Bolivia una gastadera, y haciendo un esfuerzo por reescribir la historia en realidad que vivimos todos y todas los bolivianos. Porque se habla de un dinero mal gastado, de que se derrochó la renta del gas, y eso, insisto, puede funcionar como consigna electoral, pero la elección ya pasó. Y ahora, y esto lo leía una vez en una publicación de las redes sociales de un economista, creo que se llama Gonzalo Colque, que decía, bueno, hay que ver un poco más allá dónde están los recursos, ¿no? Ser honesto y decir, bueno, la renta del gas no desapareció en un agujero negro, sino que circuló en la economía nacional, circuló en la redistribución y las transferencias a los gobiernos locales, circuló en las familias bolivianas que incluso al día de hoy continúan recibiendo el bono Juancito Pinto, la renta dignidad, el bono Juana Zurduy, el subsidio universal, o en los cientos de municipios que han tenido por fin escuelas dignas, centros de salud e infraestructura y buenas carreteras. Entonces, y también pensar esto desde, por supuesto, las transferencias a los gobiernos locales, principalmente desde lo social, pero también en el sector privado. Yo creo que en esos tres ejemplos podemos ver dónde estuvieron, con pequeños ejemplos, dónde se fueron los recursos, precisamente de ese crecimiento económico que se vivió. Porque lo otro que se parece insistir mucho es que lo que se vivió a partir de este aumento de la renta petrolera es como si hubiera sido magia, ¿no? Como si hubiera sido un golpe de suerte. Evo Morales casualmente tuvo la suerte del boom de los precios de las materias primas y el resto de los gobiernos pareciera que hubieran sido desafortunados. Y no se trata de eso. La nacionalización fue una decisión histórica y fue una decisión política que logró transformar la historia de este país. E insisto, con recursos que se fueron a inversiones públicas, a transferencias de gobiernos locales, a la población en general y por supuesto también a los sectores privados. Y en esa medida lo vamos a ir revisando. Como usted decía, presidente, en materia de hidrocarburos, es importante observar cuál era la situación de los hidrocarburos hasta el 2005. Cómo estaba la producción de gas antes de la nacionalización. Y después cuántos recursos generaba. Y es como usted dice, que cuando usted asume la presidencia a principios de enero, la elección fue el 18 de diciembre del 2005, y cuando asume la presidencia, la producción de hidrocarburos era de 33 millones de metros cúbicos día en promedio para el mes de enero, por ejemplo. Nuestro pico máximo fue en 2014, que alcanzamos los 59 millones de metros cúbicos, 2014, 2015, de producción diaria de metros cúbicos de gas. Y luego vino, y ahí creo que es importante resaltarlo, hasta octubre del 2019, en el mes de octubre, el promedio de producción de gas en términos de metros cúbicos día era de 55.4. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque siempre busca hacerse un recorte y mostrar una declinación. Y lo primero que es importante apuntar es que el gobierno del presidente Evo Morales contribuyó a incrementar los volúmenes, la producción de volúmenes de gas. Y esa producción de volúmenes de gas no es que se incrementó por efecto de la inversión de los anteriores gobiernos, se logró sostener en el tiempo. Y se logró sostener en el tiempo a tal punto que el máximo de 59, cuando termina con el golpe de Estado, cuando se produce la interrupción de la gestión y del mandato, cerramos con 55 millones de metros cúbicos día. A julio del 2025, esta declinación, la producción de gas alcanzó a los 29 millones de metros cúbicos día. Estamos hablando de una producción incluso menor a la que se tenía el 2006. O sea, Evo Morales logró aumentar la producción de volúmenes de metros cúbicos de gas y en el gobierno de Lucho esa producción no se logró recuperar, sino que fue constantemente en declinación. Ahora, ¿cómo impactó esto en nuestra renta petrolera? Aquí está un dato muy importante. En el gobierno de Goni, la renta petrolera en 2005 era de 674 millones de dólares. Y con la nacionalización, pero además también con la renegociación de la venta del gas,
La renta petrolera alcanzó los 5.464 millones al 2014, 5.489 al 2015, y eso fue lo que, con una renta acumulada de más de 39.000 millones de dólares, significó el crecimiento de nuestros recursos. Y aquí un tema conclusivo en términos de hidrocarburos. Si sumamos la renta petrolera entre 1985 y 2005, fue de 4.500 millones de dólares. En cambio, con la nacionalización, se alcanzó los 39.321 millones de dólares. Sin la nacionalización, y se ha hecho el cálculo de eso, cuando se hace este cálculo de la venta de volúmenes de gas con los antiguos contratos, el Estado apenas habría percibido 25.900 millones de dólares. Es decir, la nacionalización contribuyó a aumentar la renta petrolera en más de 14.000 millones de dólares. Y aquí viene lo que decíamos, ¿dónde se fueron estos recursos? Creo que es importante anotarlo, porque hay que hacer un análisis económico honesto, entender dónde existió crecimiento económico, dónde se destruyó el modelo económico por decisión política y se desmantelaron los principales ejes de un modelo económico que redistribuía la riqueza. Y vamos a empezar por los gobiernos locales, haciendo énfasis precisamente en Tarija, que es el departamento que ha representado Rodrigo Paz y que ha dirigido como municipio entre 2010 y 2020. Las transferencias a gobiernos locales incluyen esto que decimos, ¿no? Las regalías hidrocarburíferas que se obtienen a partir de la renta petrolera, el impuesto a los hidrocarburos, pero también impuestos de la coparticipación tributaria y regalías mineras en los departamentos productores de minería. En nuestro gobierno, en los 14 años de gestión a la cabeza del presidente Evo Morales, los gobiernos locales, es decir, gobernaciones, universidades, gobiernos municipales, recibieron 267.000 millones de bolivianos, un equivalente a más de 38.000 millones de dólares. Ahora, esto puede compararse así. En 2005, las transferencias, todo lo que dejó el neoliberalismo, las transferencias a los gobiernos locales eran equivalentes a 6.600 millones de bolivianos. Al 2019, estas transferencias se habían triplicado, alcanzando los 20.600 millones de bolivianos. Entonces, ese es el valor de la nacionalización, que logró sostener en el tiempo el crecimiento de los recursos que recibían gobernaciones, gobiernos municipales y universidades. Y si se hace una comparación entre periodos, que creo que también es importante anotarlo, entre 1997 y 2005, o sea, los últimos, si quiere, 9 años del neoliberalismo, y se compara los últimos 9 años de nuestro gobierno, estamos hablando de que entre 1997 y 2005 se transfirieron 30.000 millones de bolivianos y entre 2011 y 2019 se transfirieron 203.000 millones de bolivianos, es decir, 6 veces más. Esa es la economía que creció. Allí se fueron parte de los recursos y esto lo puede contrastar el presidente Rodrigo Paz porque él ha sido alcalde. Él ha manejado los recursos. Bien, mal, bueno, eso estará en discusión de la población. Hay comentarios allí de que la gestión no necesariamente fue la mejor. Pero creo que es importante anotarlo y mostrarlo de esta forma porque el crecimiento de los ingresos de los gobiernos locales fue constante y insistimos en este dato. En relación al 2005 y al 2019, los recursos de los gobiernos locales se habrían triplicado. Ahora, el énfasis en Tarija, creo que es importante anotarlo. Porque Tarija tiene unos datos interesantes para la gestión pública. En el caso de Tarija, bueno, todos saben que por los precios y también producto de la nacionalización, el año con mayor recursos por transferencia a los gobiernos locales fue precisamente el 2014. Allí Tarija recibió los 29.225, perdón, allí todos los gobiernos locales recibieron 29.225 millones por transferencia, equivalente a unos 4.000 millones de dólares. Bueno, ¿cuánto recibió Tarija de esos 4.000 millones de dólares? Recibió más o menos para ese mismo año, en el tiempo de la mayor transferencia, 790 millones de dólares. Más que Santa Cruz. Recibía más que La Paz, más que el departamento más poblado del país y más que la sede de gobierno.
¿Por qué? Porque Tarija, bueno, recibía el presupuesto per cápita al 2019 era el más alto del país. Si Santa Cruz recibía un presupuesto per cápita de 900 bolivianos, Tarija recibía un presupuesto per cápita de 3.400 bolivianos. Eso es importante anotarlo. El presupuesto per cápita de Tarija triplicaba el presupuesto de los departamentos más poblados del país en relación a Tarija, en relación a La Paz y Santa Cruz. Es decir, con esto queremos dejar claro que Tarija, por ejemplo, si hacemos un zoom o un énfasis en ese departamento, recibía el 19% de las transferencias a gobiernos locales, universidades, etc. Ahora, ¿eso ha disminuido? Por supuesto que ha disminuido. Y ha sido particularmente en la gestión de Luis Arce, y eso hay que anotarlo también. La alcaldía informó que en julio de este año que había una demora en las transferencias, una disminución del 20% de los recursos de IDH, y calculaban que la pérdida iba a ser alrededor del 40%. Pero es importante diferenciar esto, presidente. Y ahora lo social, brevemente, y en el sector privado. ¿Dónde se fueron los recursos? Bueno, hay que recordarle al presidente Paz que cuando gobernaba su padre entre 1989 y 1994, o 93 en realidad, el salario mínimo nacional en bolivianos era equivalente a 69 bolivianos y hasta 1993 era de 160 bolivianos. Cuando llegó el presidente Evo Morales a la presidencia, el salario mínimo era de apenas 440 bolivianos, equivalente a apenas $54. Y cuando interrumpe nuestro mandato con golpe de Estado, el salario mínimo había alcanzado los más de $300, 2.122 bolivianos. Bueno, ahí están los recursos. Ese fue el crecimiento que se fue al bolsillo de las familias bolivianas y de los trabajadores. También se fue a estas transferencias directas que todas, sin excepción, fueron, en el caso de bono Juana Zurduy, bono Juancito Pinto, subsidio universal, la renta de dignidad venía de anteriores gobiernos, pero fue mejorada sustancialmente en montos, fueron producto del gobierno de Evo Morales. El 52% de la población boliviana al 2019 recibía algún tipo de renta, sea la renta de dignidad, sea el bono Juancito Pinto, sea el bono Juana Zurduy. Por ejemplo, la renta de dignidad la recibía el 12% de la población. El bono Juancito Pinto, el 19% de la población. El bono Juana Zurduy, el 20% de la población. Y eso ha sido desde su creación, estamos hablando de 2007, 2008, en adelante de forma sostenida. Ahí están los recursos. Y la gente lo sabe, porque incluso al día de hoy la nacionalización continúa tocando sus vidas. Y en términos de inversión pública, esto conectado al sector privado, es importante anotar cómo creció la inversión pública. En 1993, el último año del gobierno de Jaime Paz, la inversión pública era de 481 millones de dólares. Esto no había mejorado sustancialmente hasta 2005, que había unos 600 millones de dólares de inversión pública ejecutada, estamos hablando, ¿no? Entre 2015 y 2016 fueron los montos más altos. Allí se llegó a 5.000 millones de dólares de inversión pública, aunque se habían presupuestado con la inversión de empresas y otras más, casi 8.000 millones de dólares. Y eso se logró sostener en el tiempo. Hemos tenido ejecuciones de inversión públicas muy altas, por ejemplo, los siguientes años 2017, 2018, la inversión pública no bajaba de los 4.700, 4.400 millones de dólares. Ha sido en el gobierno de Yanine Áñez donde se quebró la inversión pública. Aquí tenemos la información, por ejemplo, en el gobierno de Yanine Áñez, la inversión pública pasó a ser equivalente a 1.784 millones de dólares. Y como lo hemos mencionado en otros programas, la inversión pública en los 4 años de gestión de Lucho Arce nunca superó el techo de los 2.600 millones de dólares. Pareciera que hasta por decisión política. Entonces, ¿se puede comparar la gestión de Evo Morales con la gestión de Luis Arce y decir que son lo mismo o que son la continuidad del gobierno? Yo creo que estos datos dan cuenta claramente de que no. O sea, que en el gobierno de Evo Morales hubo una decisión política de que la inversión pública sea el motor dinamizador de la economía. En el gobierno de Yanine Áñez eso se desmoronó
y en el gobierno de Luis Arce se le puso un freno a la inversión pública, insisto, pareciera ser por decisión política. ¿Por qué esa inversión pública después se trasladaba, por ejemplo, en recursos con los cuales se construían las carreteras del país? Y ahí voy terminando, presidente, para entrar al sector privado. Dicen, ¿dónde está la plata? Bueno, entre 1998 y 2005 apenas habían 1.098 kilómetros de carretera dentro de la red vial fundamental, con una inversión de 8.000 millones de dólares. Del 2006 al 2019 se concluyó la construcción de 5.983 kilómetros de carretera. Llegaríamos a 7.000 si no se hubiera interrumpido el gobierno. Pero bueno, con el golpe de Estado se interrumpió. En la gestión de Evo Morales, eso es importante siempre decirlo, se construyeron las primeras doble vías de este país. Cuando estamos hablando de la doble vía La Paz, Oruro, Guarina, Chacachi, Puente Ichili, Virgasama, Sillar, Cochabamba, Santa Cruz, Guarnes, Montero, Yapacaní, Caracollo, Confital y otras más. Entonces estamos hablando de que en la gestión de Evo Morales se construyó el 82% de las carreteras de la red vial fundamental de este país. Ahí está la plata. Eso se reflejó en un aumento, por ejemplo, en la producción y las ventas de cemento, en la base empresarial vigente. En la gestión de Evo Morales entre 2005 y 2019 se crearon 263.000 empresas nuevas en nuestro país. Entonces, ahí están los recursos. Están en la inversión pública, en la transferencia a los gobiernos locales, están en los bolsillos de las familias bolivianas, está también en los bolsillos de el sector empresarial, que también creció como creció la economía de este país. Porque si algo no pueden decir los empresarios es que no pudieron crecer, invertir y formar y hacer empresa en nuestro gobierno. Entonces, eso inicialmente, presidente. Muchas gracias. Tres datos. Estamos revisando, por ejemplo, renta petrolera 2005, 674 millones. Nacionalizamos al año siguiente, 2006, 1.473 millones de dólares. Empezó a subir gracias a la nacionalización. Se repasamos un poco la historia. A ver, en tiempos neoliberales, el millar de BTU era $1. Un poco subieron en nuestra gestión, vendemos a Brasil en $8. Argentina solidariamente nos pagó $10 del millar de BTU. Eso negociamos nosotros para mejorar la situación económica. Pero lo más importante para mí es los datos, por ejemplo, la renta petrolera. Yo decía 3.000 millones del 85 o 2005. Los datos que usted tiene, 4.000 millones de dólares de renta petrolera en 20 años. Y en nuestra gestión, casi 40.000 millones de dólares de renta petrolera. Repito, son políticas económicas que vienen del pueblo a pueblo. Este tema de transferencias, a ver, 2005 transferencias a gobiernos departamentales, gobiernos municipales y las universidades. 2005, 6.669 millones de bolivianos. 2019, 20.664 millones de bolivianos. La diferencia enorme. Hablemos de 97 a 2005 y 2011 a 2019. 1997 a 2005 transferencias en los 9 departamentos llegaron a 30.898 millones de bolivianos. 2011 a 2019, 203.993 millones de bolivianos a los departamentos. Ahí está. Ahí está la plata del gas.
Manejan gobiernos municipales, gobiernos departamentales y las universidades. Ahora, la inversión pública, 2005, no sé si tienen algunos datos, Adriana, era un poquito más de $700 millones, 2005. A Tarija, solo 2014 se ha transferido $790 millones, un solo año. Casi $800 millones redondeado. Que nos diga dónde está el gas, ahí está. ¿Qué hicieron el departamento de Tarija con su plata? Un solo año, redondeado $800 millones. 2005 para toda Bolivia, $700 millones. Claro, están los datos. Evidentemente Tarija respetamos, saludamos, ahí estaba la mayor cantidad de pozos petroleros del gas, reconocimos y transferimos, ¿no? Y bueno, entonces cuando dice dónde está la plata, la plata del gas, está ahí, pero llegamos al gobierno, la extrema pobreza era 38%. Dejamos con menos del 12% de extrema pobreza. Porque usted comentaba rentas, movimiento económico, programas. Ni siquiera yo había hecho seguimiento. Otros compañeros me demuestran que en nuestra gestión entregamos 150.000 obras. 150.000 obras. Al margen del que estaba empezado, creo que unos 50.000 obras todavía ha concluido, tenía que concluir Lucho Arce. Lucho Arce dice, no, la industrialización habla de hierro, ni siquiera en 5 años ha terminado, más 6 años de años no terminaron el Mutún, hierro. En 6 años, empezando después del golpe de Estado, no terminaron, no entregaron nada, hicieron funcionar fábrica de cemento en Potosí. 2018, 2019 ya hemos empezado a exportar cemento a Paraguay, paralizado. Entonces, si paralizamos eso, ¿de dónde van a entrar dólares? Si incorporábamos fábrica de cemento de Potosí, más exportación de cemento, porque soy Estado, y más plata, más dólares para Bolivia, ¿no? Caminos, inversión social, proyectos. Los compañeros siguen llamando. Son las obras que tenemos en el campo, especialmente en las áreas rurales, son edificios más grandes ahora. Antes, ¿cuál era el edificio más grande? Era la Iglesia Católica. Ahora es el colegio, es el campo deportivo, hospital. Eso nunca olvida. Ahí está la inversión, ahí está la plata del gas. En algunas áreas rurales dice, la escuela, el colegio es mejor que su casa del estudiante. Ayer nomás no ha escuchado un compañero del Trópico, ha venido. Dice, él pasaba clase, una pena, saquen, está grabado, no sé si han sacado ya. Anoche, ¿no? Un compañero dirigente, un joven dirigente, como estaba comentando, me amoró Bolubulo. Llega Evo a construir un lindo colegio. Yo apenas he gozado 2 añitos, dice. 5º y 6º de secundaria. Más antes pasaba en cuartuchitos. Algún momento yo pensé, si un día, si hubiera retornado a presidente, mayor inversión en salud y educación, más producción, priorizar inversión. Claro, Camilo también es parte de la producción, ¿no? Y cuando, no sé si tenemos por ahí algunos datos más, puedes completar Adriana, pero cuando habla del litio, antes era privatizar, paramos eso. La inversión que hicimos en Uyuni especialmente no es con crédito internacional, crédito externo, es deuda interna. No es plata de los trabajadores, son nuestras reservas internacionales. La URIA no es con crédito internacional, con nuestras reservas internacionales. La planta de cloruro de potasio es con nuestras reservas internacionales. Esa planta para procesar 50.000 toneladas de carbonato de litio es con nuestra plata. Pero no hace funcionar.
solamente exportando 350.000 toneladas de cloruro de potasio. ¿Cuánta plata puede tener el Estado? Paralizado. Es el Estado, 100% del Estado. Ahí está el litio. Claro, ¿por qué se paralizó? Por culpa de los golpistas, por favor. Una cosa son los 14 años, otra cosa son los 6 años. Si no era el golpe de Estado, exportando 320 a 350 toneladas de cloruro de potasio. Yo me acuerdo perfectamente, 2018 inauguramos, septiembre, la primera fábrica de cloruro de potasio en Uyuni. De septiembre, octubre, noviembre, diciembre, habíamos exportado 15.000 toneladas. Hay mercado. Creo que 1.000 toneladas, a Chile inclusive. A Chile se ha exportado. Están los datos. 2019 hemos empezado con golpe y se paralizó. 2020 paralizado. Los 5 años paralizado la producción para exportación de cloruro de potasio. No sé si tiene dato, Adriana. Antes, en nuestro gobierno era modelo la explotación de litio. Después ahora nos ganaron. Se nos puede explicar si tiene datos en la mano. Está litio. ¿Quién paralizó el golpe de Estado? Lucho no podía levantar, fracasamos. Y ahora, el tema gas. Lucho estaba anunciando Mayaya, en Bermejo. Eso empezamos en nuestra gestión de inversión. No es en la gestión de Lucho Arce. Claro, se tarda 5, 6, 7 años en temas de exploración, la negociación, ¿no?, con los comunarios, tarda eso, ¿no? Entonces, se ha notado que fuera otra nueva novedad, aunque me acuerdo cerca de Tarija se han opuesto por razones políticas la exploración del tema gas. Gobierno municipal derecha en Tarija, gobierno departamental derecha, usaron algunos compañeros para que no empecemos la exploración de gas cerquita a Tarija. Estudios preliminares demostraban acciones políticas. Yo me acuerdo cuando empezamos el gobierno 2006, 2007, ¿qué decían los alcaldes de Beni especialmente? 2004, en las elecciones municipales no ganamos ni un concejal en Beni, en todo el departamento. 2007 yo convoqué a todos los alcaldes con programa Bolivia Cambia o Cumple, a cada alcalde $100.000 para empezar. Por entonces era plata, era mucha plata. Empezamos, de los 19 alcaldías que tiene el departamento del Beni, apenas salieron, creo, los 7, 8 son los proyectitos. Y otros que decían, si Evo hace obras va a crecer políticamente, mejor hay que prohibir que hagan obras, no hay que dejar que hagan obras. Pero las bases están escuchando que decían las bases, Evo, el presidente viene a buscarles con plata a alcaldes, ¿por qué no recibe? Hemos cambiado después todos al trote mal con su proyecto de la paz, a pedir obras. Está la plata invertido por municipio. Yo le decía a los alcaldes, prioricen, ¿qué necesita tu pueblo? Usted, alcalde, sabe, alcaldesa, usted sabe cuál es la primera necesidad de su pueblo. Eso vamos a atender. Por eso, esas 150.000 obras en toda Bolivia. Entonces, cuando dice, ¿dónde está el gas? ¿Dónde está el litio? No sé si falta información, puedo entender, no es sencillo informarse de todo un poco, pero Rodrigo Paz ha hecho mucha carrera, pues, funcionario desde Banzer, con todos los gobiernos, está informado. A mí me gustó bastante el discurso de Rodrigo Paz. Habló de la verdad, verdad, verdad. Hay que hablar la verdad. Yo me quedaría, Adriana, no sé si hay que completar, quedaría en esa parte, dijo, reconciliación, unidad, que nos convoque, trabajan conjuntamente, una cumbre nacional para enfrentar la crisis económica. Podemos aportar de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a nuestra experiencia, propuestas regional, nacional. Todos saben cómo se puede resolver. El pueblo tan sabio sabe cómo se va a resolver los problemas económicos. Y si el vicepresidente acompaña, lucha contra la corrupción, mejor todavía. Tarija sabrá por qué Rodrigo Paz no gana ni a primera vuelta ni a segunda vuelta en Tarija, en su departamento.
aquí en Cochabamba, cuando era candidato a presidente, en Trópico especialmente, 98% del voto. Cochabamba, 60-70% en mi departamento donde vivo. Oruro, 4 senadores donde nací. Son los resultados de las elecciones. Porque el pueblo nos conoce quiénes somos. ¿No? Adriana, no sé si algunos datos más que completar. Yo saludo tu trabajo, respetamos, no es sencillo. Perdone, está como mi secretaria, usted pedí a ver datitos. Claro, hay que echar los datos económicos de antes. Algunos tenemos, algunos no tenemos. Gracias por aportar. Siempre aportar con datos económicos para demostrar son los resultados. Repito al pueblo boliviano, una cosa son 14 años, otra cosa son 6 años. Esta crisis económica empieza después del golpe de Estado. Se estaba demostrando, ¿no?, cuánto del déficit fiscal con la Áñez 2020. Creció más del 10% de déficit fiscal 2020. Pero ya no podemos levantar. Los 12% del déficit fiscal creado. A ver, revisa datos, se tiene en la mano. Ya nunca más lo ha podido levantar. Yo me acuerdo, teníamos 5 o 6% de déficit fiscal por tema de inversión. Si el déficit fiscal es por tema de inversión, no es tan malo eso. Pero si el déficit fiscal es para comprar combustible, para pagar sueldos, aguinaldos, eso es lo peor. Nosotros nunca nos hemos prestado plata para comprar combustible, por favor. Estaba revisando, dejamos casi 10.000 millones de dólares de reservas internacionales. Ahora, algunos datos demostraron que estábamos 1.000 millones, en los datos 2.000 millones de reservas internacionales. ¿Con cuánto nos dejaron? Con 1.700 millones de dólares. Evidentemente, cuando subió el petróleo, porque el precio del gas está indexado al precio del petróleo, ¿no? Entonces, 2014-15, llegamos a 15.000 millones de dólares de reservas internacionales, con la industrialización. Y lamentablemente, 2017-18, el barril de petróleo va a $26. Eso es una verdad, no tenemos por qué mentir. Pero igual estamos mejor. La renta petrolera como 2.000, 3.000 millones, ¿no?, año. Eso es mejor, no estamos como ahora. Se hundió. Entonces yo solamente quiero decir a la amable audiencia, no nos hagamos confundir a 20 años. Una que son 14 años, otra que son 6 años. Después del golpe de Estado empieza a destrozar la economía y lamento mucho. Gobierno, falta de inversión pública, con corrupción, mala gestión, destrozó la economía. Y ahora por culpa de Uricho a todos nos acusan masista, falso. Y sabe el pueblo boliviano, en los 14 años no faltaba combustible, 14 años no faltaba dólar, 14 años la comida no subía. Compañeros, ¿qué decía? En 14 años nos hemos comprado una casita, nos hemos comprado un autito, un terrenito, y ahora están vendiendo. Y la extrema pobreza ha vuelto, fatal. Algunos compañeros ya viven con michera, porque no saben cómo pagar la luz, la situación económica. Eso no es que no eche la culpa a Evo Morales, eso viene del golpe de Estado. Ahora están los golpistas en el gobierno. Adelante, Adriana. Creo que hay algunos indicadores, como usted dice, que merecen en justicia ser identificados, porque hay que hacer una diferencia. Si en el neoliberalismo hablábamos de un crecimiento promedio del Producto Interno Bruto de 3.5%, el crecimiento promedio en nuestros 14 años de gobierno estuvo alrededor de 4,8% anual. Y entre 2014, 15, 16, 17, 18, estamos hablando durante 5 años consecutivos, Bolivia alcanzó el primer lugar y encabezó en realidad el primer lugar de crecimiento económico en la región. Eso no sucedía en el neoliberalismo y por supuesto que no sucedió en el gobierno de Luis Arce. En el gobierno de Luis Arce estamos hablando
de un promedio, si se toma en cuenta la recuperación o el rebote del crecimiento económico del 2021, sumado al último reporte de crecimiento económico de 0,73% para el PIB en 2024, estamos hablando de un promedio de 3,1, es decir, en nuestro gobierno, si crecimos al 4,8, el promedio del neoliberalismo y del gobierno de Lucho son casi lo mismo, entre 3,5 para el neoliberalismo y 3,1 para Lucho, incluso menor. Entonces hay que hacer una diferencia. Y creo que es bueno también anotarlo, porque cuando hablamos en términos nominales, o sea, el neoliberalismo nos dejó un Producto Interno Bruto de 9.500 millones de dólares, y en nuestra gestión, por el golpe de Estado, cuando se interrumpe el gobierno, llegamos casi a 42.000 millones. O sea, la economía boliviana se multiplicó más de 4 veces. ¿Cómo eso no se va a diferenciar del gobierno de Luis Arce? Por supuesto que tiene que ser diferenciado. Y eso se debe principalmente a que en una economía, yo estaba revisando para este informe, presidente, un reporte de la Fundación Jubileo, donde decía que entre 1970 y 2005 Bolivia fue un país históricamente deficitario. Siempre tuvimos déficit fiscal. En nuestra gestión con la nacionalización, que fue una decisión política, insisto, no fue suerte, no fue magia, fue decisión. En nuestra gestión tuvimos un superávit fiscal entre 2006 y 2013. Estamos hablando de 7, casi 8 años de superávit fiscal. Después sí existió déficit fiscal, pero como usted dice, asociado principalmente a la inversión pública. Y ahí de nuevo hay que marcar una diferencia con la gestión de Luis Arce, porque ahora el déficit fiscal no es por inversión pública, no es por el proyecto de litio, por las carreteras, por la ferrovía Montero-Bulo Bulo, por el teleférico. No, ahora es porque principalmente ha sido por gasto corriente. Ese es el principal problema. Estamos hablando ahora de que el déficit fiscal ya no está en el orden del 7,2% que se tenía en 2019, sino más del 10%, incluso 12%, insisto, ahora por gasto corriente, antes por inversión pública. Y también cuando hablamos de la deuda, ¿no? La deuda pública, había un economista que fue ministro de Planificación en nuestra gestión de gobierno, que hizo una investigación sobre cómo había crecido la deuda interna y la deuda externa. Y en esto creo que es importante identificar cómo Gabriel Loza se llamaba el economista, cómo la deuda pública, es decir, la deuda externa más la deuda interna, se había modificado estructuralmente. En la gestión del neoliberalismo hasta 2005, si teníamos un Producto Interno Bruto de 9.500 millones de dólares, la deuda externa era la mitad del Producto Interno Bruto, era el 51%. En nuestra gestión logramos reducirla a 15% del Producto Interno Bruto del 2007. Y cuando hablamos de cómo fue aumentando, porque esto también es importante resaltarlo, cuando se habla de cómo fue creciendo la deuda externa, esta deuda externa está completamente asociada en todos sus factores hasta el 2019 a principalmente gastos por infraestructura, proyectos productivos, sistemas de riego, etc. No se aprobaron créditos para el apoyo económico, todos estuvieron vinculados de una u otra forma a la inversión. Ahora estamos hablando de que nuevamente el presidente Paz está buscando la ayuda de organismos internacionales. Y aquí hago un paréntesis, presidente Evo, porque salió una publicación en Facebook de un economista que decía que la promesa de créditos que estaba yendo a buscar el presidente Rodrigo Paz y que fue aprobada, entre comillas, por la CAF de los 3.100 millones de dólares, no es una deuda, un préstamo extraordinario que se le está extendiendo a Bolivia. En realidad era lo que tenía programado, era la totalidad de los fondos que tenía programada la CAF para los siguientes 5 años de gestión. O sea, era lo que ya estaba destinado para que Bolivia pueda concursar a esos créditos. Y también es necesario aclarar que el desembolso que va a haber del 10 al 15%
vendría a ser lo que normalmente se ha venido percibiendo el Estado boliviano también en los últimos años. Entonces, en este nuevo crédito que está contrayendo el presidente Rodrigo Paz, en realidad no hay ninguna gestión extraordinaria que pueda diferenciarse de anteriores gestiones de endeudamiento. Lo que sí es importante también diferenciar cómo se ha gestionado la deuda interna. Y ahí yo recuerdo que usted nos hizo el comentario de que incluso le daba ya temor presentarse a la candidatura presidencial por cómo se había destruido la economía de nuestro país. Ese informe del economista Loza decía que la deuda interna en 2019, es decir, la deuda que principalmente contraía el Estado o el gobierno con el Banco Central, normalmente era asociado a obras, como usted decía, el 2019 era apenas el 15% del Producto Interno Bruto, apenas el 15%. En octubre del 2023, esa deuda había alcanzado al 42, casi 43% del Producto Interno Bruto. Es decir, se había triplicado entre 2019 y 2023. Y ahora debe ser muchísimo más, ¿no? Estamos hablando de que solamente el crédito interno del Banco Central se había multiplicado más de 6 veces entre 2019 y 2023. Eso hay que diferenciarlo. Eso hay que diferenciarlo, diferenciar la naturaleza de la deuda interna y el porcentaje de la deuda interna en nuestra gestión y cómo la está dejando Luis Arce en ese momento. Por eso se dispara la inflación, por eso se disminuyen las reservas también. Y aquí en las reservas, y este es un último apunte que hacemos, en lo que usted decía, cómo habíamos gestionado las reservas internacionales. El 2005 el neoliberalismo tenía 1.700 millones de dólares de reservas internacionales. No tenemos a detalle cuánto había de oro, pero al 2019 había 8.300 millones de dólares en reservas a junio. La crisis política y el golpe de Estado barrieron con nuestras reservas internacionales, casi unos 2.000 millones de dólares o 1.500 millones de dólares se fueron porque la gente fue a demandar dólares percibiendo que esa crisis política podía poner en riesgo sus ahorros. Pero en ese momento, en 2019, habían 42, casi 43 toneladas de reservas en oro en el Banco Central. Ahora las reservas internacionales en el último informe de septiembre del 2025 apenas están en 3.275 millones de dólares y apenas tenemos 22 toneladas de reservas de oro ya puestas en prenda. Y con lo del litio, presidente, brevemente, creo que es también importante anotarlo. Como usted decía, el proyecto de industrialización de vaporíticos, cuando fue lanzado en su momento, para 2009 y 2019, tenía la virtud de ser pionero en la región en la industrialización de los evaporíticos. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy incluso, tanto Chile como Argentina solamente hablan de extracción de materia prima. Cuando hablan de extracción de materia prima, el modelo de explotación del litio, en Chile, por ejemplo, el Estado recibe el 40% de las regalías y en Argentina las provincias reciben apenas el 3% de las regalías. Entonces, la principal virtud fue romper con ese destino que era desde la gestión de Víctor Paz, que acompañó Jaime Paz también en su región, en su gestión con Lidco, como usted mencionaba, que era el modelo de la privatización de los recursos naturales, que era el modelo del despojo de nuestros recursos naturales estratégicos, y se nacionaliza el litio en 2008 y se marca un horizonte de industrialización, que no solamente estaba, como en el caso de Chile y Argentina, orientado a la extracción de materia prima. La primera fase de nuestra Estrategia Nacional de Industrialización de Vaporíticos dejó 4 plantas piloto funcionando entre 2012 y 2017. La planta de cloruro de potasio, que es fertilizantes, la de carbonato de litio, que es extracción de materia prima, ¿sí?, por el Estado, la planta de baterías de ion litio, inaugurada en 2014, y la planta de materiales catódicos, que es un paso previo a las baterías que se inauguró en 2017. Toda esta primera fase, siempre es importante remarcarlo, fue hecha con profesionales bolivianos, principalmente, y dejó un horizonte trazado donde el Estado no solamente iba a ser, como en los dos países,
extracción de materia prima, sino que éramos pioneros en la región para industrializar nuestros recursos. Bueno, hoy hemos quedado rezagados. Ya el año pasado, si no me equivoco, Chile ha empezado un proyecto de extracción de industrialización para materiales catódicos. Y bueno, ya seguramente tenderán a superarnos. Pero esto nos dejó también en nuestro gobierno, como usted decía, una planta, no solamente ya la planta piloto, sino la planta industrial de cloruro de potasio, con mercado garantizado al Brasil. Brasil demanda 16 millones de toneladas de cloruro de potasio al año. Y nosotros teníamos una planta con una capacidad de producción de 350.000 toneladas anuales. Entonces teníamos mercado garantizado. ¿Qué hizo Áñez con eso? Es importante anotarlo. Justo tenía un informe que hizo el diario Ahora el Pueblo en 2021. Áñez dejó la planta de producción de cloruro de potasio funcionando al 30% de su capacidad de producción. Y cuando en 2023, 2024 fue una comisión del Senado a inspeccionar cómo estaba funcionando la planta de cloruro de potasio, en 3 años de gestión, Lucho la tenía al 35%. Eso fue una decisión política de ponerle freno al proceso de industrialización del país. Ni qué decir con lo que sucedió con la planta industrial de carbonato de litio, que finalmente la entregaron en 2023, Áñez paralizó la obra en 2020, Lucho desestimó el proceso de industrialización y nos prometió que íbamos a producir 100.000 toneladas de carbonato de litio, que íbamos a producir materiales catódicos hacia el 2025 y hoy no tenemos nada de eso. Lo único que tenemos es lo que se ha dejado como herencia de esa gestión que puso al pueblo y al Estado en el centro de la planificación, en el centro de ese orden de industrialización para beneficiar al país. Y hoy creemos que lo importante sería, qué tan importante sería retomar ese proyecto. Si se quiere avanzar, por supuesto, con otras tecnologías, creo que es complementario, presidente, pero no podemos nosotros desestimar estas inversiones que se hicieron, que garantizaban 2 plantas industriales centrales para garantizar la percepción de recursos a futuro. No, muchas gracias, Adrián. Spock estaba repasando, a ver, y siempre repetía, no sé si exagero, pero en 180 años nos dejan con un PIB de 9.000 millones de dólares. Según tus datos, son 9.500 millones de dólares. Dejamos con 42.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto. Si no era el golpe de Estado, también hay que reconocer que la pandemia nos afectó. El plan que teníamos al 25, yo decía 50.000 millones de dólares del PIB. Álvaro García, 60.000. Si no era golpe de la pandemia, seguro que en este momento hubiéramos estado con 55.000 a 60.000 millones de dólares del Producto Interno Bruto. Otra vez, ¿cómo la derecha perjudica? Están los datos. No estamos mintiendo. Ahora, me acuerdo también perfectamente que la deuda externa con relación al PIB era más que el 50%. Aquí en datos. Nos deja un gobierno deuda externa equivalente a 51.6% con relación al PIB. Negociamos y bajamos a 15.7% de deuda externa con relación al PIB. Yo tenía datos, 14%, 15%. Son los datos. Claro, nos hemos prestado plata para inversión, para caminos, las obras que se han visto. Dejamos con 24% de deuda externa con relación al PIB. Ahora estamos cerca de 40%. Solo Lucho Arce se prestó más de 5.000 millones de dólares. Yo no sé qué porcentaje, tal vez para la próxima semana, cuánto por ciento ha sido para la inversión pública y cuánto por ciento para gastos corrientes, para compra de combustible. ¿Cómo nos vamos a prestar plata para comprar combustible, para salarios, para aguinaldos? Era antes, nos dejaron así y hemos resuelto nosotros sin
estar pidiendo mendicidad ni al Banco Mundial ni al Fondo Monetario Internacional, con nuestras propias políticas, con austeridad fundamentalmente. Solamente quería explicar, a mí me ha sorprendido, 2021 se estima, compañeras, compañeros, especialmente quienes aportan a la gestora, 90% de deuda interna y externa con relación al PIB. Eso está dejando Lucho Arce. Está dejando. Eso no es obra de Evo Morales, por si acaso. Eso no es obra de 14 años. Estos son los datos. Era importante que ayer, cuando repitieron la verdad, que no acepto verdades a medias, por eso nos hemos visto obligados a aclarar con datos, revisen los datos, sabe la comunidad internacional, sabe la CAF, sabe el BID, los datos económicos que tenemos. Falsear la verdad es perder autoridad. Aquí podemos estar bien, para hacernos aplaudir bien. Hay estudiosos, hay economistas. Y eso tarde o temprano juzga, ¿no? Solamente eso. Muchas gracias, hermana Adriana, por su aclaración. Y para terminar, quiero aprovechar, al margen de la reunión nacional del 13, tenemos una reunión con centrales, hombres y mujeres, el día 17 de este mes, para debatir, evaluar y también para cómo seguir fortaleciendo la gran unidad que tiene el trópico de Cochabamba. Trópico de Cochabamba sigue siendo factor de unidad y sobre todo conversando con muchos sectores sociales, con algunos dirigentes, nuevos dirigentes, ex dirigentes, que es como una fuente de inspiración por nuestra revolución. Entonces vamos a debatir profundamente a puertas cerradas y también la Federación Especial Agraria del Trópico tiene un congreso 21 y 22, congreso orgánico para fortalecer la parte orgánica, nueva estructura orgánica, nueva estructura económica, nuestros aportes, así nos manejamos. Y finalmente, preparando la gran concentración del aniversario de la Revolución e inauguración del Congreso de las 6 Federaciones el día 18 de diciembre en Entre Ríos, en el estadio, que va organizando la Federación Mamaru Balobulo. Demostrar acá, Trópico está unido. Claro, esa no es una sola concentración del Trópico, sino a nivel nacional. Habrán delegaciones, porque es recordar la Revolución Democrática Cultural. Un 18 de diciembre de 2005 ganamos, con más del 54%, el primer presidente indígena. Eso es inolvidable y es mucha historia. Es historia. Huella que nunca se va a borrar, hechos históricos que nunca vamos a olvidar. Muchas gracias, Ramiro. Muchísimas gracias, hermano presidente. Gracias también a la hermana Adriana. Y a ustedes, oyentes amigos, decirles también muchísimas gracias por su gentil atención.